Jueves de salud para todos, es un gusto siempre poder platicar con especialistas, con gente que nos asesore sobre la educación en la salud. Y hoy tenemos el gusto, el honor de que se encuentre con nosotros la doctora Erendi Tinoco Ventura. Ella es médico adscrita al Centro de Atención Integral del Paciente con Diabetes del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, uno de los más importantes institutos médicos de nuestro país, para hablar sobre un tema muy importante que genera polémica, el enfoque glucocéntrico de la diabetes. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Bienvenida, Un doctora. término muy médico, muy complejo a lo mejor para todos, pero bueno, de entrada pues explicarnos esto, qué tiene que ver por supuesto con la diabetes y a qué se refiere esta perspectiva. Pues bien, muchísimas gracias por la No, invitación. al contrario. Para mí me da mucho gusto poder participar en este tipo de foros, ¿verdad? Porque yo creo que de todas las enfermedades crónicas, la educación es un pilar básico. Sí. De hecho, la educación es parte del tratamiento en la diabetes. Claro. Y quiero pensar que el paciente informado es el paciente que realmente va a intentar hacer mejor las cosas, porque realmente es el más interesado en evitar complicaciones. Desafortunadamente, cuando escuchamos el término diabetes, en automático, y no solo para las personas, para los pacientes, para la gente que vive con diabetes, sino además para nuestros médicos de primer contacto, que son la base del tratamiento de esta enfermedad, pensamos en diabetes y pensamos en glucosa, en azúcar únicamente, y no es así. De ahí el término glucocéntrico, que nos centramos únicamente en tratar la glucosa. Incluso a nivel internacional, en algún punto ha sido una misión muy importante el llegar a llevar la glucosa a los niveles más normales posibles, lo cual efectivamente es una prioridad más en los pacientes de reciente diagnóstico. Pero algo en lo que no pensamos, ¿sí?, es que más del 60%, se ha reportado hasta un 70% de los pacientes con diabetes fallecen de infartos al corazón y de infartos cerebrales. De ahí la importancia de que la gente sepa que el tratamiento de la diabetes debe ser integral. ¿A qué me refiero con integral? Sabemos que esta enfermedad lo que implica pues es un desequilibrio en la homeostasis de la glucosa, en los niveles de este, digamos, combustible importante para nuestro organismo. Pero el tener estas alteraciones va muy de la mano con que se presenta otro tipo de situaciones en nuestro organismo. Si el 70% o más de los pacientes que tienen diabetes tienen presión arterial elevada, ¿sí?, también presentan hasta un 60% más colesterol elevado, triglicéridos que van asociados también a la glucosa. Obviamente, tristemente, en nuestro país tenemos los índices más altos de obesidad, lo cual también genera una situación inflamatoria. O sea, digamos que hay una inflamación crónica en nuestro organismo de manera permanente, ¿sí? Entonces, todo este tipo de situaciones hace que las enfermedades cardiovasculares me refiero, tratando de limitar estos términos técnicos, infartos al corazón, infartos cerebrales, y además que se nos cierren, por así llamarlo, o se enfermen la circulación que lleva la sangre arterial a nuestros pies, por ejemplo, ¿no? Entonces se vuelve también un factor de riesgo para el pie diabético el hecho de que el colesterol y la presión arterial mal controlados eventualmente cierre esta circulación y genere problemas también para cicatrización y el famoso pie diabético. Entonces, lo que se ha visto es que, por ejemplo, ya hay muchísima evidencia en estos estudios multicéntricos muy grandes con miles de pacientes, en los que ya es cada vez más claro, digamos, la reducción de estos eventos si nosotros reducimos simplemente, por ejemplo, el hecho de que el famoso colesterol malo, ¿no? Tenemos el colesterol bueno y el colesterol malo. El famoso colesterol malo, que es el LDL, ¿sí?, con una reducción de 40 miligramos por decilitro, independientemente del basal, por así llamarlo, se ha visto una reducción de más del 30% en este tipo de eventos, por ejemplo, ¿no?, tan importantes. O simplemente en el hecho de que se reduzcan o se mantengan los niveles de presión arterial abajo de 130/80, ya estamos hablando que se reduce la morbimortalidad de los pacientes con diabetes en una manera muy importante, ¿sí?, hasta más del 20%. Simplemente nosotros, por ejemplo, en el protocolo que llevamos, estamos captando pacientes con un diagnóstico de menos de 5 años de diabetes, diagnóstico.
El tema es cuánto llevan con el problema. Ahí está la clave. ¿Cuáles son los 4 o 5 principales puntos para que digas, debo de ir al doctor porque probablemente tengo diabetes? Ok, por ejemplo, de entrada, simplemente... Y prever precisamente, no llegar ya con la diabetes avanzada. Exactamente. Obviamente un factor de riesgo es el antecedente. Pero además, simplemente por ser mexicanos, por ser latinoamericanos, ya tenemos más riesgo de estos problemas metabólicos. El hecho de que tengamos un tema de peso, tengamos sobrepeso, ya implica un riesgo, aunque no hayan antecedentes. Desafortunadamente, las bebidas azucaradas y todo esto también implica un riesgo. Entonces, simplemente el hecho de yo ya tener un tema con el peso, ya es suficiente motivo para que yo me atienda y revise que todos mis niveles estén digamos, en límites normales, ¿sí? Porque para cuando nosotros cuando ya vemos pacientes con el diagnóstico, muchas veces ya tienen con este problema muchos más años y ya incluso hay pacientes que en un porcentaje muy importante ya llegan con hipertensión que desconocían tener, problema de colesterol e incluso ya con un infarto que ni siquiera percibieron. ¿Sí? O ya incluso hasta un 10-20% de los pacientes ya tienen un daño en el ojo, ya tienen un daño en el riñón. ¿Cuáles son los síntomas de la hipertensión? Es únicamente el aceleramiento, pero ¿cómo lo identificas? Qué bueno que trata ese tema. Volvemos al tema de que simplemente si hay sobrepeso yo me debo de tratar. Exacto. ¿Por qué? Porque tenemos esta idea de que, ok, hay hipertensión, me duele la cabeza, el zumbidito, veo lucecitas y desafortunadamente hasta en el 80% de las personas que tienen presión arterial en rangos de decir casi un infarto, no van a tener síntomas. Entonces no nos podemos basar en síntomas. Lo mismo ocurre con el colesterol, lo mismo ocurre con los triglicéridos, lo mismo ocurre con la glucosa, ¿sí? Lo mismo ocurre cuando empieza a haber daño renal. Entonces no nos podemos basar en síntomas, ¿sí? Jamás van a escuchar por parte de un endocrinólogo, por ejemplo, ¿no? Comentarle al paciente, oiga, mire, si tiene tal molestia, entonces desafortunadamente hay ciertas situaciones y datos de alarma que sí debe conocer el paciente, por supuesto, pero aquí la situación es que debe haber un seguimiento mínimo de cada 3 meses y checar todo y cada uno de los valores, precisamente como yo les digo a los pacientes. ¿Se siente usted bien? Excelente. Vamos a corroborar con sus estudios de sangre y medición de presión arterial y peso que realmente esté bien. ¿Cada 3 meses? Cada 3 meses, exactamente. Bueno, no necesariamente obesidad, simplemente si hay sobrepeso y ya tenemos algún otro factor de riesgo familiar, antecedente de hipertensión, antecedente de enfermedad cardiovascular temprana, es decir, familiares que hayan tenido un infarto cerebral o en el corazón antes de los 55 en hombres o antes de los 65 en mujeres. El uso de aspirina simplemente, ¿no? Es algo que no tomamos en consideración. Bueno, pues qué interesante tema, doctora. Muchísimas gracias, Ereni Tinoco Ventura. Gracias a usted y, por supuesto, al Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán por siempre proporcionarnos estas orientaciones tan importantes. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Gracias. Vamos a una breve pausa, regresamos.